Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Perfecto. Gracias. Ok, pues vamos a empezar. Ok. La clase de hoy, pues el tema que se va a impartir, sabemos que es dentro de la Semana Cultural y el tema viene desde el concepto de farmacología. Ok. Voy a hacer una prueba para ver si se mueven las diapositivas. Ustedes me dicen. ¿Alcanzan a ver el movimiento? Sí, Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces estábamos explicando que el tema tiene relación con farmacología, pero con un enfoque hacia el área de fisioterapia. Ok, el título es Interacción de los fármacos con la terapia física. Todo esto lo dividí en tres bloques, que vamos a verlos, que son estos de aquí. Ok, cada bloque está con subtemas importantes. El tema que se va a ver hoy en línea es generalidades de farmacología. El tema 2 y 3 lo vamos a ver de forma presencial, ¿ok? El día sábado. Entonces, el tema que se va a hablar hoy, perdón, es generalidades y los conceptos de forma general. Gracias a todos. Cualquier cuestión, pregunta o duda que tengan, pueden ponerlo en el chat o interrumpirme con todo gusto, ¿ok? Saben que con toda confianza. El objetivo general que tiene todo el curso, sea en línea y presencial, pues es principalmente esto, reconocer los principios básicos de la farmacología, pero con este enfoque que tiene de la interacción con agentes físicos, con el ejercicio y aquellas condiciones que presenta un paciente, ¿ok? Entonces, un medicamento, un fármaco, ya tiene relaciones importantes con las personas, con los pacientes y una interacción individual, ¿sale? Entonces, es algo que necesitamos saber todos en esta parte. Antes de empezar, saben que me encantan a mí las prevaloraciones. Entonces, esto es de forma personal, de forma individual, no tiene ningún valor en calificación. Pero me gustaría, ¿sale? Para que ustedes también vean qué tanto conocen de fármacos, qué tanto conocen de farmacología y terminando, ¿sale? Vamos a hacerlo otra vez para darnos cuenta qué tanto nos quedó de información, ¿ok? Entonces, vamos contestando, si tienen ahí en su cuaderno, su hojita, vamos contestando estas preguntas, ¿ok? Y ustedes de forma honesta se van a ir calificando. De todas formas, en el curso, en esta plática de ahorita, tiene las respuestas de todas esas preguntas. Entonces, vamos viendo. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia principal entre un fármaco y un medicamento? Y ustedes ya pueden ir respondiendo, por favor. La número dos es, ¿cuál de los siguientes procesos forma parte de la farmacocinética? Y en el número tres, ¿qué describe mejor la farmacodinamia? En esta parte son dos conceptos importantes que vamos a ver, muy sonados en la farmacología. Pregunta número 4 nos dice, ¿qué tipo de interacción farmacológica ocurre cuando un medicamento bloquea el efecto de otro medicamento? ¿Ok? Entonces, por favor, les doy un minutito, léanlas, vean las respuestas y ahorita seguimos a la siguiente diapositiva, ¿sale? Adelante. Si alguien va llegando y no escuchó las indicaciones, las repito, ¿vale? Estamos iniciando con una pequeña prevaloración de conocimiento de farmacología general. Entonces, pueden ir contestando estas preguntas para ahí darnos cuenta de qué tanto sabemos de farma, así súper básico que está. ¿Ok? Voy a dar otros segunditos y vamos a cambiar, ¿ok? Ok, vamos a pasar a las
de las 5 a la 8 y son las últimas, son 8 preguntitas, ¿ok? De igual, tienen el mismo concepto. La pregunta 5 nos dice, ¿qué puede ocurrir si se consume paracetamol en exceso junto con marihuana de forma crónica? ¿Ok? Y van a decir, estas preguntas, ¿qué onda? Pero en realidad, los pacientes de verdad tienen combinaciones de todo y conocemos a personas que combinan tipos de alimentos, bebidas, drogas, actividades. Entonces, es importante conocer todo este tipo de acciones. Pregunta número 6: ¿cuál de los siguientes alimentos puede disminuir la absorción de antibióticos como la tetraciklina? Número 7: ¿qué factor puede influir en la acción de un fármaco en una persona? Y pregunta número 8: ¿qué tipo de reacción adversa ocurre cuando una persona presenta una respuesta inusual no precedible a un fármaco, como una alergia? ¿Ok? Entonces, unos minutos si pueden ir respondiendo, por favor. Ok, recuerden, estas preguntas también mejor dicho, las respuestas van a estar en todo este curso de esta parte, ¿sale? Entonces pueden ir contestándolas, se pueden ir dando cuenta de cuáles tuvieron de forma correcta, ¿sale? Muy bien, pues vamos a pasar a la diapositiva ahora sí, número 1. Como vamos a empezar, recuerden que se divide en 3 bloques, que no había escuchado. El bloque 1 se tomará o se hablará aquí en línea y el bloque 2 y 3 lo veremos de forma presencial. ¿Ok? Entonces, bloque 1 vamos a hablar sobre generalidades de farmacología y tenemos que empezar a hablar qué es la farmacología. ¿Ok? La farmacología es una ciencia, ¿ok? Que se dedica al estudio de un fármaco desde su origen, su propiedad física, cómo está constituido de forma molecular, hasta todo lo que llega a ser en un organismo, ¿sale? Y cómo el organismo también interactúa con ese fármaco, ¿ok? Que tiene diversos efectos que son terapéuticos, también tiene efectos adversos, y todo aquel proceso que realiza en el cuerpo humano, que sería una absorción, distribución, metabolismo y la eliminación. ¿Ok? Entonces nos quedamos con que la farmacología es una ciencia. ¿Ok? Desde aquí pues vamos. Es una ciencia muy antigua en esta parte y consideramos entonces que la farmacología tiene un concepto básico que es fármaco. ¿Sale? ¿Y qué es un fármaco? Pues es una sustancia química. ¿Ok? Que cuando entra al cuerpo, para que se considere fármaco, debe de tener una acción, debe de interactuar con nuestro cuerpo. ¿Y qué hace? Pues modifica acciones fisiológicas. ¿Sale? Puede ser una o más. Cualquier medicamento o fármaco, vamos a ver la diferencia, tiene esta interacción fisiológica, ¿ok? Incluye sustancias que nos ayudan a la prevención, nos ayudan a aliviar, a curar y a controlar enfermedades. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estas dos palabras que a veces llegamos a pensar que son sinónimos y no es así. ¿Ok? Entonces, un fármaco es la sustancia activa. ¿Ok? Es el químico que produce el efecto en el organismo o diferencia de un medicamento, que es el producto que contiene uno o más fármacos y está listo o para su venta, pues la forma que conocemos de forma normal en una farmacia, ¿ok? Que es de uso terapéutico. Y vamos a ir viendo entonces esta cuestión. Perdón. Un ejemplo de fármaco es el ibuprofeno, ¿sale? El ibuprofeno, este es el fármaco, sustancia activa que nos ayuda a qué, reducción de dolor e inflamación. Pero el medicamento, pues son aquellos que nosotros conocemos por su marca, como el Advil o el Motrin, en esta parte. Como veíamos, un medicamento puede tener uno o más fármacos, ¿ok? Tenemos el ejemplo, el más conocido, pues es el que tiene solamente ibuprofeno, pero tenemos un Advil de tipo dual que tiene paracetamol con ibuprofeno, ¿ok? Entonces, sabemos que un medicamento es la marca, digámoslo así, la marca comercial, el producto comercial, y el fármaco son los ingredientes activos que tiene cada uno de ellos.
¿ok? Entonces tenemos estas dos palabras también que hay que entender de forma genérica y la forma comercial de un medicamento. Cuando hablamos entonces de cómo vamos a encontrar un fármaco, ¿ok? Pues podemos encontrarlo con muchísimos nombres, que sería el nombre comercial. Un ejemplo aquí muy común en Secretaría de Salud o en lugares comerciales como el IMSS, que la farmacia es de forma gratuita, tenemos este tipo de medicamento que es el paracetamol, ¿sale? Y tenemos a competencia el Tempra. Ok, vamos a ver la diferencia de entre esos dos. El genérico principalmente es identificado por su nombre de la sustancia química, ¿ok? No tiene otro nombre más que paracetamol, no lleva cualquier otra marca de laboratorio ni nada por el estilo. Generalmente son muy económicos en esta parte y pues es el nombre que nos debemos de aprender siempre, ¿ok? En esta parte. Muchos veces estamos acostumbrados a decirle solamente tempra, 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 pero no es el nombre genérico. También algo que ocurre mucho es que cuando escuchamos un nombre genérico, pensamos que es un medicamento que no sirve o es un medicamento que no nos va a funcionar en esta parte. O incluso como dice que es económico, muchas personas no lo compran porque es económico en esta parte. ¿Sale? Este tipo de medicamentos de forma regular cuando se llega a vender tiene un costo exactamente este de 13 pesos, ¿ok? 10 pastillas por 13 pesos de 500, ¿sale? A diferencia entonces del que tenemos aquí del Tempra, el Tempra tiene un precio como entre 200 y 220 en esta parte, ¿sale? Entonces, si se fijan, son dos cosas totalmente distintas, 13 pesos a 220 pesos. La diferencia es que es de venta libre en esta parte, entonces los genéricos no tienen otra marca como el Tempra, que tiene pues a su laboratorio que lo produce y pues tienen que gastar en marketing, en todo tipo de cuestiones que de la caja, presentaciones, todo eso influye en precios del medicamento, ¿ok? Hice esta pequeña tablita para que quedara un poquito más claro que hay tres tipos de nombres, nombre químico, nombre genérico y nombre comercial, ¿ok? El ejemplo lo vamos a ver con paracetamol, ¿sale? Que es acetamida, que es el nombre químico que se utiliza mucho en cuestiones de estructura molecular. En investigación se utiliza mucho, pues, el nombre químico, pero pues el nombre genérico, todos decimos que es paracetamol y como dice, es universal y no debe de cambiar en esta parte. Y su nombre comercial, pues entonces es Tyler o Tempra, que son los tipos también que venden por laboratorio que los llegan a registrar. ¿Ok? Este es entonces el ejemplo que estábamos viendo de paracetamol, que tenemos sus nombres de marca o su nombre comercial, o también tenemos estos dos tipos, que es ibuprofeno, que tenemos el nombre genérico, ¿sale? Y tenemos a los nombres comerciales como Advil o Motrin, que son muy comunes. Estos que es los sartán, que tenemos el nombre genérico y se llegan a vender con marcas como Lortán o como Costal. Entonces, recomendación que se debe de hacer, aprender principalmente el nombre genérico en esta parte, es el que nos interesa, ¿ok? Entonces, hablando ya de fármacos, ¿qué características debe tener algo para llamarse fármaco? ¿Qué sustancia química debe tener para llamarse fármaco? Y menciono esto porque porque todo debe estar siempre considerado como fármaco bajo COFEPRIS en cuestiones legales, porque a veces vemos que venden cremas y pastillas y lo que sea, ¿sale? Que curan infinidad de cuestiones, ¿ok? Pero para que se considere que en realidad es un fármaco, tiene que tener cuatro cosas importantes. Número uno, tiene que ser un efecto específico en el cuerpo. Se debe de saber qué va a hacer exactamente en el cuerpo. Un ejemplo, pues sabemos que el paracetamol actúa directamente en el sistema nervioso central. Nos ayuda a la reducción de la fiebre, ¿verdad? En esta parte. Su acción debe de ser precedible y medible, ¿ok? Sabemos que con tantas cantidades el medicamento nos va a ayudar a su acción importante, pero si incluso llegamos a pasarnos de esa cantidad, puede ser tóxico. Entonces, tenemos que saber que el medicamento es medible. Un ejemplo aquí, sabemos que una dosis de 500 miligramos de ibuprofeno, perdón, reduce el dolor en un rango de tiempo ya muy determinado en esta parte, ¿sale? Y los otros dos factores o características que deben de tener
para que esto se llame fármaco, principalmente tiene dos efectos, efecto terapéutico y un efecto adverso. ¿Ok? Los efectos adversos, ¿sale? Son efectos que ya se cuentan, ya se saben en esta parte, que son muy diferentes a un efecto secundario. ¿Ok? Entonces, el efecto terapéutico, un ejemplo, pues es la metformina, que sabemos que su efecto terapéutico es bajar los niveles de glucosa. Ese es su efecto que debe de hacer, que se espera de este medicamento. Pero también tiene efectos adversos, ¿sale? Que causan molestias gastrointestinales, causan múltiples lesiones afectando a hígado e intestino delgado, ¿ok? Y eso se considera como un efecto adverso del medicamento. Y por último, todo medicamento, ¿sale? Tiene mecanismos, perdón, de forma de farmacocinética. Es cómo se procesa en el cuerpo ese medicamento. Se debe de saber qué hace, ¿sale? Tu cuerpo con el medicamento. Un ejemplo de esto es la amoxicilina, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Pues ya se sabe que se absorbe, cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo viaja, cuánto tiempo se distribuye y se transforma en el hígado, que se llama metabolismo, ¿ok? Entonces, también sabemos que que se llega a eliminar por forma de la orina. Entonces, todas esas partes, esos conceptos, deben de tenerlo para que algo se considere un fármaco. ¿Ok? Entonces, son cuestiones que tenemos que entender. Existen clasificaciones de los fármacos, que esto sí creo que es muy básico que todo profesional lo sepa. ¿Ok? Tenemos que saber para qué sirve un fármaco, cuál es su acción terapéutica de cada fármaco en esta parte, ¿ok? Vamos a empezar con analgésicos. ¿Para qué nos sirve un medicamento o un fármaco analgésico? Principalmente para reducir o eliminar dolor, ¿ok? Entonces, ejemplos de los analgésicos comunes: paracetamol, tramadol, codeína, ¿ok? Efectos adversos, pues náuseas, somnolencias, como en los opiácidos. ¿Para qué tienen efectos adversos que a veces nosotros nos llega a importar cuando estamos trabajando con el paciente? Porque llegan a enmascarar el dolor, ¿ok? Cuando el paciente llega, pues ya no le duele, pero no significa que la lesión no esté ahí, ¿ok? Entonces se puede ocultar una lesión. En fisioterapia, ustedes siempre deben de evaluar, ¿sale? De forma funcional antes de que el paciente tome este tipo de medicamentos, ¿ok? Entonces, muchas veces el paciente, y es muy común que hagan esto, cuando se indica sesiones de fisioterapia, el paciente llega con dolor, pero para que no le duela mientras hace ejercicio, pues toma medicamentos antes. Entonces, esto sí es una recomendación, platicar con su paciente. Siempre pedirle toda su historia de farmacología, todo lo que toma y ha tomado es algo importantísimo para ustedes, ¿ok? Esto sí es algo fundamental. Número dos, vigilar la falta de sensibilidad o sobreesfuerzo. Cuando el paciente llega con este tipo de medicamentos, pues no le va a doler. Entonces es importante, te va a decir, no, sí puedo y voy a darle más y más sesiones y más peso y lo que ustedes quieran. Entonces todo esto se debe de vigilar nosotros ya teniendo la información, ¿sale? Usted ya tiene la información de qué está tomando su paciente, cuándo se tomó ese medicamento y cuánto lleva tomando ese medicamento. ¿Ok? El siguiente son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es la función de los antiinflamatorios? Sí, voy a apagar un poquito el micrófono que está prendido. Gracias. Bien, su función es reducir la inflamación y también nos ayudan al dolor y la fiebre, ¿ok? Pero su principal función, como dice, pues es reducir la inflamación. Ejemplos que tenemos: el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, entran en AINES, ¿ok? Efectos adversos que tienen los AINES: tienen una irritación gástrica muy elevada, retención de líquidos y aumento en la presión arterial, ¿ok? Entonces, ¿qué puede pasar cuando un paciente llega con ustedes en esta parte? Ok, pues van a mejorar su movilidad, pero ¿esto qué puede hacer? Provocar una falsa sensación de mejoría en esta parte. Van a decir, no, pues ya me puedo mover, ya no están inflamados de las articulaciones de las que ustedes quieren trabajar, ya puedo trabajar de forma fácil, más de como estaba en la mañana, en un ejemplo, pero este puede tener alguna contraindicación importante, ¿ok? En su articulación, hablando de sistemas o del sistema de la presión arterial, ¿ok? Pues hay que cuidar entonces que los pacientes hipertensos o con problemas renales que no tengan alguna alteración fisiológica cuando se está trabajando con ejercicio.
¿Ok? Entonces, esto nos puede modificar de forma importante la actividad que nosotros tengamos planeada o las sesiones que tengamos planeadas para nuestro paciente. Antipiréticos, este tipo de acción o de clasificación, ¿para qué nos funciona? Para disminuir la temperatura corporal, ¿sale? Ejemplos como el paracetamol o ibuprofeno tienen características antipiréticas. Efectos adversos: sudoración excesiva, debilidad, posible hipotermia, ¿sale? Cuando es combinado con medios físicos. Esto es muy importante. Un paciente que llegó, que son los medicamentos más fáciles que se venden en la tienda o que todos tienen en su casa, paracetamol y ibuprofeno, toman cualquiera de estos dos, incluso, como ya vimos, medicamentos que tienen los dos, y pues no te comentan, ¿sale? O sí nos comentan, pero no sabemos la relación e interacción que tienen con un agente físico, ¿ok? Esto llega a tener incluso hipotermias a la hora o a las 2 horas de que el paciente ya tomó el medicamento. Entonces, son cuestiones que debemos de analizar siempre, ¿sale? Entonces, entender cómo tiene la característica del medicamento y cómo va a trabajar en nuestro cuerpo. En fisioterapia, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues vigilar siempre todos los signos, ¿sale? Cuando veamos al paciente con fatiga, deshidratación o pacientes que han tenido fiebre, ¿sale? Sabemos que si ya tuvo fiebre es porque tomó algún tipo de medicamento. Rara vez un paciente no toma medicamento, llega a pasar, pero rara vez pasa. Entonces, siempre hay que preguntar al paciente, ¿hace cuánto tomó su medicamento y qué tomó en esta parte? ¿Sale? Tenemos antihistamínicos, que principalmente sabemos que es la inhibición de la acción de la histamina, que la histamina nos ayuda principalmente a las alergias, ¿ok? A las alergias y todo tipo de secreciones, lagrimeo, moco, ¿sale? Todo este tipo nos ayudan los antihistamínicos. Tenemos dos áreas importantes, ¿sale? Primera generación, segunda generación de los antihistamínicos. Uno muy común de segunda generación, pues la loratadina, ¿ok? Pero es lo que más se llega a tomar, pero existen una gran cantidad de ellos. Entonces, ¿qué Ujú. efectos adversos, ¿sale? Puede tener este tipo de medicamentos? Somnolencia es lo principal. Una pregunta, bueno, quien tenga su micrófono.